Esta enseñanza habla de 4 áreas básicas de nuestra vida. ¿Me colocas ahí la foto 2, por favor? Está el área libre, no sé si lo podéis ver. Área libre o abierta es uno de esos cuadrados. Área ciega es otro de los cuadrados, el rojo. Área oculta y la última es el área desconocida. Todos estos cuadrantes están permanentemente interactuando entre sí. Quiere decir, si el área abierta crece, por automático los demás cuadrantes empequeñecen. Si uno de los cuadrantes cambia, el efecto hace que los demás cuadrantes, como por automático, cambien también. Esto es que están permanentemente interactuando. Y según esta teoría, según dice la ventana de Johari, las personas en las que predomina el cuadrante del área abierta o libre, dice que son personas que viven pues en armonía con su hogar, con él mismo, con sus seres amados, con la sociedad, con el trabajo, y dice que viven sanas. Esto es lo que dice la teoría. ¿Por qué? Porque estas personas que según ellos tienen el cuadrante, el área abierta o libre más expandido en su vida, pues son personas que se conocen a ellas mismas, son personas que no tienen miedo a mostrarse como son. O sea, no tienen que andar con temores de van a descubrir cómo soy, mejor voy a aparentar. No, es gente que vive libre, vive sin miedo y se muestra tal cual es. Y hace muchos años, cuando no sé ni cómo llegó esto a mi vida, pero yo descubrí que precisamente esta teoría se puede ver reflejada en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es decir, que de alguna manera encontramos que la palabra de Dios enseña lo mismo. ¿Por qué te crees que Dios dice en la palabra que tenemos que volvernos como niños? Los niños podrían vivir sin paredes en su casa. Podrían vivir sin puertas en las habitaciones, hasta en el baño. Ellos no cierran a veces ni las puertas. ¿Por qué? Porque viven transparentes, viven con transparencia, no tienen nada que ocultar. Los niños no están pensando nunca en aparentar nada porque se muestran tal y como son. Lo que sucede es que los niños van perdiendo la inocencia a medida que van creciendo. Y ahí es cuando ellos necesitan hacer paredes, cerrar puertas, tanto en el ámbito natural como en el alma. Comienzan a no mostrarse como son, comienzan a aparentar, comienzan a descubrir que en el mundo tal vez no pueden ser aceptados como son. O esto es lo que ellos piensan y comienzan a cerrar, ya no son transparentes y no son libres. Pues vamos a suponer que estos cuadrantes representan el área de nuestras vidas, ¿sí? Y ahora vamos a incluir a Dios en esta enseñanza. El área libre o abierta, la primera área. Esta está relacionada con cosas que tú sabes de ti mismo y otros saben de ti. ¿De acuerdo? En esta área están abiertas todas las cosas que tú sabes de ti mismo. Yo soy una persona súper extrovertida, que no me importa meter la pata, y tú lo sabes de mí. ¿De acuerdo? Entonces, en esta área, Dios se puede mover con mucha facilidad porque hay transparencia, hay honestidad, hay verdad. Y donde Dios encuentra sus principios, pues ahí Él se mueve fácilmente en las personas y a través de las personas. Pero llegamos al área 2, que es el área ciega. En esta área existen cosas que tú no sabes de ti mismo. Estás cegado a esas cosas que tú no sabes de ti mismo, pero que otros sí saben de ti. ¿Cuántas veces hemos encontrado personas que decimos, ay Señor, mira que es bien orgulloso, y la persona piensa que es bien humilde? ¿Por qué? Porque hay áreas en nuestra vida que nosotros no percibimos la verdad que está fluyendo. Pero otros pueden percibir claramente lo que en esa área de nuestra vida está fluyendo. ¿Qué sucede aquí? Pues que Dios no puede fluir
ni moverse en nosotros con la misma libertad. Dios tiene como mayor dificultad para moverse porque hay cosas en nuestra vida que no están alineadas a la verdad. Y es que en realidad no están alineadas a la verdad porque nosotros las desconocemos. Ni siquiera las hemos podido rendir a Dios o decirle: perdóname, Señor, por este semejante orgullo que tengo, porque yo no lo veo. ¿Estamos entendiendo? El área ciega. Otros ven, yo no veo. Ahora vamos al área oculta, la fotografía número 5. En esta área existen cosas que tú sabes de ti, pero que tú quieres ocultar a otros. Por ejemplo, personas que han tenido sucesos traumáticos, han sido abusados, personas que frente a determinadas situaciones les entra profundo temor, pánico. Pues hay cosas que a veces uno no tiene la misma libertad de expresar a los otros y lo que hace es ocultar. No voy a decir que soy así, no voy a decir que tengo estos temores. ¿Qué sucede? Pues que Dios tampoco en esta área se puede mover con total libertad, porque Él comienza a moverse en ti, a través de ti, y encuentra tiniebla. Encuentra que hay situaciones que no están resueltas y están siendo estorbo para que Él pueda fluir. Y por último está el área desconocida. En esta área existen cosas que ni tú sabes de ti, ni otros saben de ti, nadie sabe de ti. Solamente Dios tiene total conocimiento del área desconocida. Y esta área es vital para nosotros porque en ella se suelen encerrar las claves, los secretos, esas llaves que a veces vienen para ser la solución a romper una maldición. Esas llaves que van a hacer que la promesa que por tanto tiempo ha estado retenida, que no viene materializada a la tierra, descienda. O sea, son las cosas que están en oculto y que Dios en su palabra, en Isaías 45:3, promete que nos las va a dar a conocer. Yo te daré los tesoros de la oscuridad, las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que yo soy Jehová, Dios de Israel, que te llama por nombre. Él te conoce y Él sabe todo lo que ha sucedido, no solamente en tu vida desde que eres un embrión, sino en tu linaje, en tus abuelos, en tus bisabuelos, tatarabuelos. Todos tus ancestros y todo lo que sucedió con ellos está delante de Dios. ¿Qué sucede con esta área? Que en esta área necesitas revelación. ¿os recordáis la enseñanza del tribunal del cielo? Hay muchas cosas que pueden estar colocadas por Satanás delante del juez diciendo: no, culpable, no puede prosperar, no puede sanar, no puede mejorar. Porque yo soy aquí el fiscal que traigo la culpa para él. Y aunque en Jesús han sido lavados nuestros pecados, muchas cosas o muchos de esos pecados, como no están resueltos, Satanás tiene donde agarrar. Esta es el área desconocida. Tal vez tu tatarabuelo, tu bisabuelo, tu abuelito hizo una injusticia tremenda, un asesinato, tu abuela hizo un aborto y tú no lo sabes. Y resulta que un espíritu inmundo en tu linaje está azotando con muerte, con depresión. Comienzas a vivir una injusticia detrás de otra, una injusticia, ciclos. Generalmente suelen ser ciclos porque algo está trabado en esta área de lo desconocido. Entonces necesitábamos, como explicamos, buscar el rostro de Dios. Él dice: buscadme y me hallaréis. Si tú le buscas, tú le vas a encontrar, porque Él promete libertad. Él promete que te va a venir a hacer justicia. Él promete que va a traer a ti los tesoros escondidos. Pero mucha gente piensa que es magia. Ya escuché la predicación del trono y fui a la presencia de Dios y no funcionó. Buscar a Dios no es hacer una oración.
Es buscarle con todo tu corazón, es entregarle todo tu ser. Y Él viene con su revelación y te da la dirección de qué hacer para salir de ese problema, qué hacer para salir de esa dificultad. ¿Y sabéis lo que he descubierto? Que hay hermanos que me cuentan, Dios me está dando sueños, Dios me está dando visiones. ¿Y sabéis qué hacen con ellas? Nada. No es solo buscarle y que Dios te hable, después es accionarte y obedecer, aunque tú no entiendas lo que Él habla. Esta área se destapa así. Entonces, como hemos dicho, si la persona en la que predomina el área libre o abierta es la que va a funcionar de manera armónica, la que va a tener felicidad, la que va a estar bien con sus seres amados, se va a sentir libre, feliz, lo que nosotros tenemos que intentar es que nuestras vidas funcionen así, que en nuestras vidas predomine el área abierta o el área libre. Amén. Y otra cosa importante, cuanto más libre y transparente somos, mayor será nuestro potencial en Dios. Porque Dios de mayor manera se va a poder mover en nosotros y a través de nosotros. ¿Cuántos saben que Dios está en todos sus hijos? Porque esto es por promesa, por pacto. Pero ¿cuántos saben también que Dios no se mueve igual a través de todos sus hijos? No. Cuanto más libres somos, cuanto más abierta tenemos esta área, más transparentes somos, menos nos importa el qué dirán y más felices vivimos. Y el Espíritu de Dios se puede mover a través de nosotros con poder. Entonces, para vivir libres y en todo nuestro potencial, el secreto está en hacer que en nuestras vidas predomine el área libre o abierta. Ahora bien, ¿cuáles son las armas que Dios nos deja para que nosotros podamos hacer esto? Porque nosotros tenemos alguna manera de obrar para que esto se lleve a cabo en nuestras vidas. Hemos dicho que en el área desconocida, lo único que podemos hacer para sacar esta área a la luz, pues todo depende de la revelación que Dios nos dé, es buscar el rostro de Dios, no de manera mágica, no de manera de oraciones mágicas, buscarle de corazón, para que Él revele aquellas cosas que están trancando, no sé cómo decir, que están truncando el caminar, que están impidiendo el avanzar, que están haciendo que nosotros no podamos llegar a la bendición que Jesucristo ganó para nosotros. Área desconocida, el único secreto para traer luz es buscar al Señor. Pero hay otras áreas en las que vas a tener también que hacer algo o vas a depender de alguien más además del Señor. Área ciega. Esta hemos dicho que es el área donde tú no ves, pero todos los demás ven. Tú no puedes ver, es como cuando a la mañana te levantas de la cama y te crees fantástica, pero si no te ponen un espejo delante, tú no ves que tienes los pelos alborotados, que todo eso que nos pasa a las mujeres, ¿verdad? Entonces esta área es algo así. Dios necesita un espejo delante de ti. ¿Y a quién usa para ser ese espejo? ¿A los otros? ¿A tus semejantes? ¿A aquellos que están viendo, que están percibiendo que algo en tu vida no va bien? Porque acuérdate que en esta área tú no sabes lo que no va bien. Entonces, ¿cuál será la clave para recibir la luz en esta área? Pues tener un corazón enseñable y un corazón humilde, porque necesitarás de aprender que en tu vida no va bien, necesitarás de confrontación para enderezar lo que está torcido, necesitarás que alguien con información del exterior te diga, esto en tu vida no está bien. Y a menos que tengas un corazón humilde y enseñable, lo primero que tu orgullo va a hacer es levantar una barrera de a mí no, a mí no. Y entonces comencemos como que a defendernos, porque la confrontación bíblica no tiene finalidad de condenar, atar y destruir las vidas, pero nosotros nos sentimos como que esa confrontación quiere venir a condenarnos, a atarnos y a destruir nuestra vida. Es que están destruyendo mi ministerio. Y a lo mejor el Espíritu de Dios solamente te puso una persona que te está intentando dirigir para que camines el ministerio.
pero no tomamos la confrontación porque el orgullo no permite que veamos que el hermano, la hermana, el pastor, la pastora, el líder, la palabra de la predicación, una adoración, llega a nuestras vidas como confrontación. Confrontación desde el punto de vista bíblico tiene la finalidad de llevarnos a reflexionar. ¿Sabéis para qué? Para darnos la oportunidad de arrepentirnos. Si tú no ves que algo está mal en tu vida, jamás vas a llegar a la presencia de Dios a decirle: perdóname por esto que estoy haciendo mal y me está trayendo esta consecuencia. Entonces la confrontación bíblica lo que tiene es la finalidad de que alguien viene, te confronta y te da la oportunidad de detenerte, pensar qué está pasando en mi vida, reflexionar acerca de lo que te están diciendo y darte la oportunidad de cambiar, darte la oportunidad de arrepentirte, de ir a los pies del Señor. ¿Sabes? Cuando alguien ama la confrontación, yo he aprendido que cuando alguien ama la confrontación, verdaderamente esa persona, ¿sabéis lo que hace? Es alejar la ira de Dios de su vida. Mira, yo lo he aprendido en mis carnes. Cuando tú amas ser confrontado y que alguien te diga: por ahí no, Ana. Cuando tú amas esas correcciones, lo que haces automáticamente es alejar la ira de Dios de tu vida. Porque la confrontación es la que va a generar en ti arrepentimiento, y el arrepentimiento genuino aleja la ira de Dios de tu vida. El que ama la confrontación. Desde el Antiguo Testamento Dios usa hombres para confrontar a hombres. ¿Sabéis lo que hacían los profetas? Los profetas traían una palabra a los reyes, una palabra al pueblo que incomodaba. Eso era un profeta, un incomodador. Porque realmente los reyes y aquel pueblo no querían escuchar lo que el profeta tenía que decir, porque la confrontación traía luz a sus tinieblas. Y de alguna manera el profeta venía a decirles: ¿vas mal? ¿Lo que estás haciendo está mal? ¿Hay tinieblas en tu interior? Entonces uno no ama de natural, tiene que tener un corazón trabajado para amar la confrontación. Pero puedes cambiar. Cuando algo te incomoda, escúchame, lo dije antes en la administración, cuando algo te incomoda, detente a pensar: ¿por qué me está incomodando lo que me están diciendo? ¿Por qué? Y también se lo voy a decir a los líderes, ¿de acuerdo? Yo aprendí que cuando yo iba a decirle algo a un hermano y lo que el hermano me contestaba me incomodaba, el Espíritu Santo me hizo entender: eso es tu orgullo. Porque tú quieres que él reciba tu consejo, que ella reciba tu consejo y te diga: sí, amén. Y no siempre va a ser así. Y Dios me enseñó, aun cuando las personas me dicen: pues yo creo que tú estás equivocada, me enseñó a decir: ¿y qué? ¿Yo voy a ser la persona que le voy a hacer cambiar el corazón? ¡Claro que no! Esa no es mi función. Entonces, ¿qué más te da? Tú solamente haz lo que tienes que hacer, porque en las parejas, en los líderes, yo lo veo aquí en la iglesia, Dios te da un recado, vamos a decir así. Mira, amor, que estoy viendo en ti orgullo, me estás hablando muy mal. Y el otro se enfogueta y dice: anda tú, saca primero la viga de tu espalda, que vienes a sacar la paja de mi ojo. ¿Y sabes qué sucede? Que ya pierdes hasta el mensaje de Dios, porque empiezas: y tú, impío, pecador. Y os enzarzáis en una pelea. Entonces yo creo que Dios hizo que aún la mensajera, el mensajero fuera para ver lo que hay en los dos corazones. Si algo te incomoda, cuando alguien te dice algo y te incomoda, créeme, estás demasiado vivo. Porque un muerto no sufre, no padece, no siente. ¿Amén? Nos sentimos atacados porque confundimos confrontación y corrección con juicio y condenación. El juicio y la condenación vienen del infierno, vienen de Satanás, pero la corrección viene de Dios. ¿Sabes para qué? ¿Sabes para qué Dios te quiere corregir? La Biblia dice que Dios nos corrige para hacernos más sabios. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca.
corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Tú inviertes en un sabio y se hace más sabio. Inviertes en un escarnecedor y encima se vuelve contra ti. Yo no quiero ser así. Dice, enseña al justo y aumentará su saber. Proverbios 9, el versículo 8 y el 9. Yo quiero ser esa persona sabia, esa persona justa. Entonces no es solo orar, Señor, hazme sabia, hazme justa. No, entonces Dios dice, bien, voy a enviar a que te corrija. Y el hermano más pequeñito de la congregación. Y entonces te levantas, pero tú, ¿qué te has creído que le dices tú a la pastora? Pero no querías, Ana, ser sabia. No querías. Si yo me puedo aplicar el cuento, tú te lo puedes aplicar también. Amén. Si quieres ser más sabio, si quieres ser más entendido, si quieres aumentar tu saber, permite ser corregido. Porque levantamos murallas, el orgullo nos hace levantar murallas para no recibir. Otra de las murallas que he encontrado en las vidas no es solo ese primer choque que viene de orgullo, ¿verdad? De, ¿tú qué me vas a decir a mí? Eso es como lo primero que automático nos sale, ¿verdad? Claro, ahí no se aplica el estima al otro superior a ti mismo. No, tú eres superior a todo el mundo. ¿Quién me va a venir a mí a decir algo? Pero lo segundo que suele suceder es, no es verdad. Y la culpa la tiene mi marido. Y la culpa la tiene mi suegra. Y la culpa la tiene la líder. Y la culpa la tienes tú, que eres la pastora. No es verdad. Esa es otra de las murallas que hay en el orgullo, porque quien opera así no ha entendido que puede estar operando desde su área ciega. ¿Recuerda que no ves? Recuerda que un ciego no puede ver si es o no es verdad, porque tú no ves eso en ti. El otro fue enviado por Dios a decirte, vas mal. La raíz de esto también es el orgullo. Pero si conseguimos triturar nuestro orgullo y recibir la confrontación o la corrección que Dios mismo está enviando a través de esa persona que levantó como profeta, ¿sabes qué sucede? Que entonces se cumple sobre nosotros la palabra que dice, al que se humilla, Dios lo exalta. Y parte de esa exaltación viene a nosotros en que esta área que era ciega, empieza a dejar de ser ciega, porque empiezas a recibir la confrontación y empiezas a ver, es verdad, tienen razón. Y este es el principio de la liberación, aceptar que algo no va bien en ti. Si no, nunca vas a llegar a los pies del Señor. Nadie va al médico, como siempre os digo, si no se cree enfermo. Entonces el principio es ese corazón contrito y humillado para recibir corrección. Área oculta, estar en la ciega. En el área ciega necesitas de los otros para salir a libertad. Tu orgullo se opone, entonces siempre quedas en esclavitud. No hay ministerio, no hay avance en tu matrimonio, no hay avance en tu relación con tus semejantes. ¿Por qué? Porque estás ciego. Y hoy caminas al norte, mañana al sur, pero nunca en la dirección correcta. El Espíritu de Dios, recuerda, no se puede mover con fluidez en ti. Ahora vamos al área oculta. Recordamos que esta área es donde tú ocultas voluntariamente los temores, ocultas las situaciones que te hirieron, los traumas, fuiste abusado, fuiste abusada y eso te causó tanto dolor que ahora Satanás una y otra vez te dice, como alguien se entere de esto. Esta suele ser un área donde las voces en tu interior suenan a que guarda esto para ti. Que nadie se entere de esto. Ten esto en el secreto, ten esto en lo oculto, porque las fortalezas demoníacas suelen construirse donde no existe transparencia. Lo que está en oculto, escondido en tu vida, siempre va a permanecer bajo el poder del enemigo. Él trabaja en lo oculto, en lo oscuro. Cuando llega la luz es que la tiniebla tiene que desaparecer. Pero si tú voluntariamente, por una mentira en tu mente, por lo que sea, mantienes en oculto ciertos sucesos,
Lo que Satanás hará es hacerte creer que debes de mantener eso en oculto, porque él hará de esa tu habitación oculta su sótano. ¿Qué es lo que hay en un sótano? Ratas, suciedad, polvo, oscuridad. Si él mantiene su sótano, porque ya ni tuyo será, su sótano cerrado bajo llave, él desde ahí podrá operar con sus fantasmas, los fantasmas de los temores que paralizan las vidas, con los espíritus inmundos de tormento. Mira lo que hiciste, mira lo que hiciste. Él operará desde ahí con sus ataduras, espíritus que te atormentarán para atarte. Desde el sótano controlará tu vida por demonios que te atan. Ellos viven y operan en lo oculto. Entonces, si conforme crecemos en transparencia, vamos creciendo en libertad, necesitamos invertir en nuestras vidas, trabajar, pelear por sacar a la luz todo aquello que está siendo oculto. ¿Cómo? ¿Cuál es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado? Hablar, confesar. Para que os hagáis una idea de qué manera una vida, una relación, una pareja puede ser truncada. Yo en un momento de mi vida tenía una persona en amistad que hicimos amistad, encajábamos bien y fluimos en esa amistad, y de esa amistad nacieron cosas muy bonitas, pero pasaron los años y esta persona se quiso distanciar de mí y se distanció. Y yo nunca supe lo que pasó, pero pues sí que de alguna manera sufrí ese dolor que te viene al corazón, ¿verdad? Uno no sabe lo que ha sucedido, solo sabes que la persona, encima yo que era de pocos amigos, pues la persona se alejó y pasaron los años y un día esta persona me dijo que en realidad no podía tener, os voy a decir en esencia, ¿vale? Porque las palabras no las recuerdo exactas, pero sí recuerdo lo que me dijo. Ella no podía tener una relación abierta conmigo, o ya no se sentía cómoda en relación conmigo, porque se había enterado de algo que le habían dicho acerca de mí y de su esposo. Entonces yo le dije, mira, tú me tienes que decir eso porque realmente yo me quedé congelada. Entonces ella me dijo que su esposo le había contado que yo había estado enamorada de él, y que de alguna manera lo nuestro pues como que no había terminado. Entonces yo le dije, mira querida, si tú quieres la verdad, vas a escuchar la verdad. Yo y tu esposo nos conocimos en un momento dado de nuestra vida y tuvimos un tiempo de conocernos, pero sinceramente no cuajó y yo me enamoré de otra persona, cosa que tu esposo nunca perdonó. Y veo que hasta el día de hoy está fluyendo en falta de perdón. Entonces la verdad vino como dinamos a nuestra relación. Todo salió a la luz. Pudimos también confrontar a su esposo por qué había metido mi vida en semejante basura. Y todo vino a ser a la luz y nuestra amistad comenzó a fluir en tres. Ya no solo con ella. Tómalo como arma. La palabra tiene poder y tú no sabes el poder de la verdad. La verdad tiene poder. Habla, aprende a expresar lo que te atormenta, lo que te roba la paz. Pero mira algo más. Proverbios 28:13, que nos enseña algo muy interesante. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. En este texto el Señor te está diciendo, si tú eres una persona que tapas, que escondes, que guardas tus secretos en el sótano del área oculta, entonces tú estás condenado a no prosperar. La palabra dice, no prosperará. Pero dice, a aquellas personas que lo confiesan y después se apartan, que este texto a veces parece olvidado, al que lo confiesa y después se aparta, porque no es solo confesar, sí, yo estoy haciendo esto, sí, yo soy pecadora, no, es confesar lo que estás haciendo mal y decir, y ahora me aparto de ese camino y corro en dirección contraria. El que confiesa y se aparta, la palabra de Dios dice, alcanza misericordia. ¿Dónde está el secreto entonces de la verdadera liberación?
en la confesión. Yo lo veo en las liberaciones, el poder de una palabra. Tú te puedes matar con un demonio que viene en la persona y con una sola palabra, con una sola confesión, ese espíritu inmundo ya no puede agarrar, porque donde entra la luz se tiene que ir la tiniebla. Confesar lo que hay dentro de ti que está torcido te trae enderezar tus caminos. Tú tienes que estar dispuesto a confesar las cosas que guardas en tu sótano para que Dios te limpie. Si tú no abres la puerta del sótano, la limpieza no va a llegar. Puedes imaginar que ese sótano se va a limpiar, puedes orar para que ese sótano se limpie, pero Dios está esperando que abras la puerta para que Él entre y traiga limpieza. En realidad es darle permiso a Dios, darle permiso, porque recordamos que el Espíritu Santo es un caballero y Él no va a hacer algo que tú no quieras que Él haga. Bueno, y entonces, llegados hasta aquí, otra cosa importante es cómo tiene que ser esta confesión, o a quién tengo yo que confesar, porque a esto hay que ponerle atención. Santiago 5:16, la palabra de Dios dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí el texto te está diciendo que el secreto de la confesión es hacerla, confesar esas ofensas los unos a los otros. Y yo he encontrado muchas personas que me decían: ahí no dice pecados, ahí dice confesar ofensas. ¿Os habéis encontrado con alguien así, incluso en las ministraciones? La gente se quiere agarrar de lo que sea para no sacar las suciedades de su corazón. 1. No dice confesar a Dios, que es otra de las estrategias que el enemigo quiere usar. Yo no te tengo por qué decir a ti nada. Yo no te tengo por qué confesar a ti nada. Yo ya me confieso con Dios. Bueno, pues te quiero decir que esto es un error. Tú puedes confesar a Dios, pero yo te voy a demostrar que hay cientos de personas, cientos de cristianos que viven confesándole a Dios el mismo pecado y nunca se sienten libres. Y confiesan y confiesan y confiesan el mismo pecado. Y nunca sienten la libertad en el interior. ¿Por qué? Porque Dios ya determinó una manera de hacer las cosas, y es confesaros los unos en los otros. Voy ahora con la palabra confesar. La palabra confesar en Santiago es traducido del griego exomologeiste. Aunque no lo diga bien, es eso, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Esto es lo más importante, no importa cómo se diga la palabra. Lo que quiere decir, o el significado de esta palabra, es confesar públicamente, esto es, libre y abiertamente. Esta palabra en Santiago, es decir, en este texto que os he leído, se usa en un reconocimiento o confesión pública de pecados. Aunque tú y yo en el castellano leemos confesar vuestras ofensas, en el griego estaba escrito confesar pecados. Y otra palabra usada aquí como ofensa es la palabra griega paraptoma, que también se traduce como pecado, delito, falta, ofensa. Además, esta palabra, escucha esto, no se limita a los pecados físicos y visibles, como puede ser un adulterio, una borrachera, un robo. Todo el mundo señala con un dedo al que fuma, al que bebe, al que se droga, pero nadie pone el dedo así para el interior, al que miente, al que tiene envidia, al que tiene codicia. Pues esta palabra lo abarca todo. Dice, confesaos, si leemos desde el griego este versículo, dice, confesaos vuestros pecados, vuestros delitos, vuestras faltas, vuestras ofensas, tanto físicas y visibles como los pecados del corazón, como lo son la envidia, la malicia, la avaricia, y hacerlo abiertamente unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. Y añade, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Verdad que si lo leemos en el original, el versículo como que cambia mucho? Dios te está diciendo, confiesa toda la tiniebla que hay en tu corazón, sea la ofensa que te hicieron, sea el pecado que cometiste, sea el pecado visible físicamente o sea el pecado invisible del corazón, sea lo que sea, confiesa. ¿Confiesa para qué? Para ser sanado. Dios te está diciendo, confiesa y ten transparencia. Y cuando la tienes y confiesas, un
un justo viene, ora por ti. ¿Qué sucede? Que eres sanado. Escucha algo más. Conforme a este versículo, muchos de nosotros deberíamos de confesar también el pecado de tener una mala actitud. Recuerda que ahí te está diciendo los pecados visibles y aquellos que son invisibles, pero que están en el corazón. Entonces, una mala actitud, un carácter difícil, una disposición negativa, que además estas cualidades promueven contiendas en el hogar, entre hermanos, dividen las iglesias. Y la gente les dice, es que es mi debilidad, es que es mi falta. Déjame decirte que Dios dice que no son faltas, que son pecados y que debemos confesarlos. En tanto tú creas que es una debilidad, no le vas a dar la importancia que tiene. El pecado, es veneno y trae muerte y destrucción. Y por último, ¿para qué dice Dios que confesemos los pecados, las ofensas, las faltas o los delitos unos a otros? Para ser sanados. ¿Sanados de qué? La palabra que se usa para sanados en el texto de Santiago, traducida al griego, es iomai. Sanar, curar, restablecer, que era utilizada para referirse a la sanidad física, pero también a la espiritual. Y esta es la definición que le da en la palabra de Dios: hacer que alguien recupere la salud después de haber estado enfermo. Generalmente no se usa con el sentido de un proceso normal de recuperación, como puede ser algo natural que de un resfriado te estás recuperando. No, esta palabra para ser sanados no quería decir sanados de un resfriado. Dice, a veces está relacionada con poderes sobrenaturales del mal y con un evento repentino como señal. Es decir, es una sanidad del cielo. A veces hay poderes del mal operando en tu cuerpo, trayendo enfermedad. Y la Biblia dice, oráis los unos por los otros después de la confesión, y yo prometo traer sanidad. Sanidad contra poderes del mal. Sanidad contra enfermedades que tienen el origen en Satanás. ¿Estamos entendiendo? Dios, a través de la confesión, quiere sanarte no solo de lo físico, sino también de lo espiritual. Sanar es el deseo de Dios, pero para sanar Él puso una condición: confesar para poder orar. Una vez más, tienes una oportunidad. La confesión de pecados trae sanidad al alma, además de traer sanidad al cuerpo. A mayor transparencia, mayor libertad y mayor sanidad. A mayor confesión, mayor movilidad de Dios a través de nosotros. Se desata el potencial de Dios en tu vida. Por esto Satanás tiene tanto interés en mantenerte con la boca cerrada. Por esto Satanás tiene tanto interés en levantar murallas de protección llenas de orgullo, para que no puedas ver. Hay dos áreas que a él le importan de tu vida, y es la ciega, que tú sigas ciego, y es la oculta, que tú sigas mudo. Pero hoy puedes decirle al Señor: mira, Señor, no veo, porque tú mismo dices que no veo. Y hay cosas que he oído de mí que no me han parecido ser así, pero tú dices que no veo, y tal vez puede ser que sean así. ¿Cuántos han escuchado a sus esposos, a sus esposas hablar algo que tú dices: yo no soy así, yo no lo recibo? Pero es que a veces no es cuestión de ponernos espirituales diciendo cancelo. Es cuestión de tener la humildad de decir: ¿y si es así? ¿Y si es así como dicen? Ya hemos visto que se nos va la vida. Imagínate esclavos reales con azotes en el cuerpo, sin esperanza, sin vida. Y viene Dios a traerles libertad. ¿Cuánta sería la gratitud de aquella gente hacia Dios y hacia Moisés? Porque finalmente había alguien que Dios había colocado enfrente, que aunque no era el libertador, estaba haciendo la función de libertarlos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa?
En medio de ese, wow, Dios está con Moisés. Así como nos solemos poner nosotros, ¿verdad? Cuando hay algún testimonio, alguna cosa, wow, Dios está con nuestros pastores. Pero de repente, hermanos, esta es la rueda de la vida. De repente, como que algo sucede y estas personas estaban tan agradecidas con Dios, tan agradecidas con Moisés. Vamos a Éxodo 14:11. Y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? Este es un arte del ser humano, ponernos dramáticos por todo, ¿verdad? ¿Por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que nos pasaría esto cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Oh, qué terrible. Yo cuando leí el texto dije, ¿de verdad, Señor, así me suelo poner yo? ¿O de verdad en algún momento yo me he puesto así? Y Dios me explicó, sí. Soléis cambiar tan rápido. Vuestra fe que hoy está arriba, mañana está abajo. Vuestra esperanza, vuestra gratitud a aquel que puso su vida, que puso su tiempo, que puso su hombro, que le pusiste todos los mocos en el hombro. Tu gratitud suele cambiar tan rápido. ¿Para qué? Para, como estos hebreos, como estos israelitas, volverte contra el líder y contra Dios. Volverte contra el esposo. Volverte contra el jefe. Volverte en contra de tu propia bendición. Sí, así somos nosotros. Y esto no le pilla por sorpresa a Dios. Y aquí estaban ellos diciendo, pues ¿por qué? Todo su entusiasmo se había venido abajo. Mira, Satanás, en este tiempo además lo tengo interiorizado. Satanás no crea nada nuevo. Todas las artimañas del diablo son las mismas. Las que están en Génesis, las que están en Hechos, las que están hasta el Apocalipsis. Todas sus artimañas son las mismas. Sus estrategias son las mismas. ¿Sabes qué cambia Satanás? Objetivos. En este siglo, en este tiempo, el objetivo era el pueblo de Dios. En este otro, el objetivo eres tú. El objetivo del diablo eres tú, pero tú tienes una ventaja que ellos no tenían. Porque tú te sabes las artimañas del diablo. Tú te sabes cómo trabaja. Tú te sabes todo lo que ha hecho hasta aquí a toda una humanidad. Y como él no puede crear y él no puede cambiar lo que ha hecho, solo tiene que replicar, tú tienes ventaja. Entonces tienes que comenzar, tienes que partir de esto. Tienes ventaja. Y si tienes ventaja, tienes que pensar, a ver, mira aquí, si Dios me ha librado de la muerte eterna, si ha entregado a su Hijo Jesucristo por mí, lo entregó. A muchos de nosotros Dios nos libró de muertes físicas. A muchos les libró del suicidio, les libró de las drogas, les libró de matrimonios que lo estaban destruyendo, les libró la vida de tantas cosas. ¿Por qué? Porque esas cosas que vivíamos estaban impidiendo que el destino que hay en nosotros se cumpliera. ¿Sí o no? Vale, ok. Entonces, si Dios hizo todo eso por ti, si Dios fue delante del mismísimo faraón a decirle, deja ir a mi pueblo, es mío, es mía, yo le puse nombre. Es mi creación y ahora es mi hijo. Porque tú tienes una ventaja mayor. Ellos no eran hijos, ahora tú eres hijo. Entonces, si todo esto se da, ¿por qué? A la más mínima dificultad. Ahora de pronto enfrentamos una dificultad, enfrentamos un gigante, enfrentamos una enfermedad y nos echamos a morir. ¿Cuántos se han echado alguna vez a morir? ¿Cuántos han sido los mejores actores? Porque tenemos ese punto realmente de echarnos a morir. ¿Por qué nos sacaste para morir en el desierto? A ninguno se le ocurrió pensar, bueno, si Dios hizo todo lo que ha hecho hasta aquí, que hemos visto plagas, hemos visto la misma muerte acercarse a los hijos de otros y guardar los nuestros. Hemos visto todo esto. A nadie se le ocurrió levantar la vocecita y decir, capaz que Dios vuelve a hacerlo de nuevo. Capaz que Dios vuelve a librarnos de nuevo. Pero es que esto es como ese poder que tiene con quien tú caminas. Porque unos a otros seguramente se empezaron a contagiar del entusiasmo de wow, Dios va con Moisés, wow. Y unos a otros comenzaron a contagiarse el deprimirse en el vamos a morir. Cuida con quién caminas. Cuida. Entonces, esto no es confiar. Confiar no es hacer declaraciones de guerra, hacer declaraciones de victoria cuando las cosas van bien.
Confiar es aunque todo vaya mal, aunque no veas nada, confiar en que todo irá bien, porque Dios dijo de ti que tenías un propósito que cumplir. Dios dijo de ti que tú y toda tu casa seríais salvos, pero no salvos para iros al cielo, salvos para trabajar con Él aquí contra el infierno. Que tú y tu casa ibais a ser los que van a ser los trabajadores de Dios en la tierra. Entonces, ¿cuántos tienen una promesa? Si tú crees en esa promesa, tú tienes que seguir adelante con todo lo que tú veas. Aunque en un momento de tu vida tengas el mar enfrente y tengas los gigantes o los enemigos o las enfermedades o con lo que sea que el enemigo te está oprimiendo detrás, tú tienes que decir: yo no sé cómo en aquel tiempo Dios abrió el mar, yo no sé cómo será en mi caso, pero lo que sí sé es que será. Porque Dios ha dicho que yo tengo que cruzar. Dios ha dicho que tengo que llegar. Dios ha dicho, y tú haces una declaración de victoria cuando la cosa va mal. Y eso, ¿sabes qué es? Confiar. Y es ese punto donde Dios dice: wow, una persona en la tierra que permite que mi poder se manifieste a su favor. ¿Dónde tú crees que Dios va a volar? Va a correr, a hacer algo por tu vida. Y hemos dicho que en este 2026 nada va a cambiar. ¿Verdad que lo hemos dicho? Todo va a estar en el mismo lugar. El diablo es el mismo, no crea. Entonces repite, nada va a cambiar. Las mismas obras que te hizo, las mismas acechanzas, los mismos dardos, las mismas armas van a volver a llegar. 2026 vendrá con todos sus regalos, pero algo no va a ser igual porque tú eres el que vas a cambiar. Entonces tú vas a comenzar a declarar en medio de la tormenta, en medio de la necesidad: no hay escasez en mi vida, no hay tormenta que Dios no pueda parar. Tú eres el que va a cambiar. Y ¿sabes qué me gusta mucho de esta historia? Que comencé a leer la historia pensando que Dios quería impartir otra cosa, y me llevó Dios a este punto. Éxodo 14, 1 y 2. Fíjate cómo comienza. Dice: entonces el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Ojo aquí: ordénales a los israelitas que den la vuelta. ¿Y conmigo? Que den la vuelta. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que estos israelitas iban bien encaminados. Es decir, iban bien encaminados para no encontrarse con el mar delante y el enemigo atrás. Pero Dios fue el que dijo: no, que den la vuelta. Y los coloca justamente en esa pedazo encerrona con el mar delante y el enemigo atrás. Y esto me llamó la atención. Dije: wow, realmente tú haces estas cosas en nuestra vida, Dios. Hay un camino que vemos que es fácil y que sabemos que es seguro, y tú nos das una orden del cielo: da la vuelta, y nos colocas en una situación. ¿A alguien le ha pasado? Nos colocas en una situación que dices: ¿pero por qué? Si por allí yo iba bien, si por allí me hubiera evitado este disgusto, que ahora estoy llorando, que ahora estoy viendo los enemigos. Es que el Señor quiere que comiences a caminar por lo que oyes y no por lo que ves. Porque en la gran mayoría de los casos es Dios mismo el que permite que nuestros enemigos se levanten. Pero ¿sabes por qué permite? O Él mismo coloca encerronas estrategias donde dice: te vas a ver con el gigante cara a cara. ¿Sabes por qué? Porque Él no solo quiere tumbarlos. Yo tengo una enseñanza que Dios me ministró con esto. Él no solo quiere tumbar a tus enemigos, no solo quiere dejar a los egipcios en Egipto. Él quiere terminar para siempre con tus enemigos, para siempre, y que nunca más tú los vuelvas a ver. Yo creo que Dios es bueno hasta cuando hace cosas que tú no entiendes. Mira lo que le dijo. Le dice que den la vuelta y acampen cerca de Pi-Hariot, entre Migdol y el mar. Ahí estaba la encerrona de Dios. Pero seguido, cuando todo esto sucede, le dice en Éxodo 14, 13 y 14: pero Moisés les dijo: no tengan miedo. Moisés estaba hablando de parte de Dios. Dios estaba dando un mensaje al pueblo cuando esto sucedió. Se ven en la encerrona y Dios les envía un mensaje: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, yo amo este texto, esos enemigos, esas enfermedades, esas deudas que tú ahora ves, dice: jamás volverás a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Solo quédense tranquilos. ¿Sabes qué te dice este texto? Que Dios mismo te coloca enfrente del enemigo porque tiene que aparecer su poder para cortarle la cabeza. Tú sabes que si esto no llega a suceder, a mí me dio que pensar. Yo pensé: si tú no llegas a terminar con aquellos egipcios,
Pues ¿sabes qué hubiera sucedido? Que nunca hubieran estado libres del faraón. Porque ellos salen, van para otra tierra, pero los egipcios siguen vivos. Y tal vez un día, cuando menos se lo esperan y les pilla desprevenidos, Satanás infla la cabeza del faraón como la infló aquí. Porque dice la Biblia que Faraón empezó a pensar, ¿pero cómo les he dejado ir? Y empezó a hablar con los suyos, ¿pero cómo hemos dejado ir a los hebreos? ¿Cómo hemos dejado ir a los israelitas? Y ahora, ¿quién va a trabajar? ¿Quién va a ser nuestro esclavo? ¿Tú sabes que Satanás así habla de tu vida? Cuando tú estás saliendo a una libertad, si tú no le cortas la cabeza a ese enemigo, Goliat no fue solamente tumbado por David. David le cortó la cabeza a Goliat. Porque si David no se la llega a cortar, aquel se vuelve a levantar y vuelve a atacar. Este es el mismo principio aquí. Ellos hubieran salido y un día, el menos pensado, Satanás infla la cabeza de Faraón y Faraón corre detrás de los hebreos, corre detrás de los israelitas. Oye, que hemos dejado a esta gente salir, vayamos a por ellos. Y les pilla desprevenidos. Ya están allí en sus tierras gozando de su libertad y les pilla desprevenidos. Dios no quiere dejar un enemigo en tu vida. Dios no quiere dejar una maldición escondida. Dios no quiere dejar nada de esto. Por eso muchas veces tú ves el mal y solo ves enfrente la imposibilidad. Cuando un decreto médico te dice no hay nada que hacer, eso es un mar cerrado. Y ves el enemigo detrás, pero a lo mejor el Señor sabía, sabes, yo sé que en tu ser hay átomos de maldición, hay células de maldición, que hay un derecho legal en el infierno y no quiero que aparezcan cuando menos te lo esperas. Vamos a hacerles frente. Y tú vas por un camino de felicidad, todo en la vida me va bien y Dios te dice, espérate, da la vuelta. Quiero llevarte a un punto donde te vas a encontrar cara a cara, pero nunca Dios te va a colocar delante de un enemigo para destrucción. Dios te va a colocar delante de todos tus enemigos para que puedas declarar, mas nunca los veré, porque Dios me llevó y Dios se encargó de cortarles la cabeza a todos, amén. Para eso es que Dios lo hace. Dios no hace nada sin propósito y esto es lo que enseña esta palabra. Lo que Él quiere hacer contigo, Él quiere abrirte el mar, quiere que cruces en seco y quiere asegurarse de quien te persigue, Satanás. Quiere asegurarse de que el que te persigue es la enfermedad, el que te persigue es ese divorcio. Quiere asegurarse, pero no para que te dé caza. Quiere asegurarse para que cuando esté en el momento donde tú cruzaste en seco, el cerrar el mar y hacer que todo ese enemigo que tú hoy viste, nunca más los verás. Así lo dice Reina Valera. Esos egipcios que hoy viste, nunca más los verás. Y esta es la palabra que me dio. Yo no sé lo que tú estás enfrentando, pero estoy segura que estás delante del mar con el enemigo atrás. Estoy segura que muchos aquí, por la palabra que me ha dado, estamos enfrentando imposibles. Es un momento maravilloso para decir, Señor, tengo tu rema. Voy a estar quieta, voy a estar quieto, porque tú de aquí me librarás. ¿Sabes que eso es lo único que esperaba Dios en ese momento y es lo único que está esperando de ti? Esperaba que haya uno que diga, pero si Dios me trajo hasta aquí, ¿por qué me va a dejar morir en el desierto? Pero toda la opinión popular fue a lo contrario. Vamos a morir, mejor ser esclavos de Satanás que morir en el desierto. No, yo preferiría incluso morir con Dios en un desierto que ser esclava de Satanás, porque allí no hay libertad. Estaban mal ubicados. Pero cuando venía en el avión y estaba pensando en esta palabra, Dios también me añadió algo. Me dijo, ¿sabes, Ana? Siempre os enfocáis. Y cuando digo Él sabe, Ana, es porque Él llama mi atención. Yo puedo estar en un avión, mira, siento tanto su presencia. Yo puedo estar en un avión distraída, mirando una azafata o no sé. Y Él de alguna manera llama mi atención. Y me hace como conectarme con el cielo. A eso le llamo yo Él. ¿Sabes, Ana? Porque ¡plac! Me conecta y me da la descarga. Y Él me estaba hablando de que siempre predicamos de, vamos, tienes que confiar, tienes que creer. Y esta es la verdad. Dios esperaba en este momento que alguno de ellos dijera, mira, si nos libró del infierno de que teníamos con el faraón, ¿cómo no nos va a librar ahora? Dios esperaba eso, pero aunque eso no suceda en tu vida, porque todavía están las dudas, porque todavía te falta la fe, porque todavía está la incredulidad, aunque eso no suceda en tu vida, Dios no resta su poder y Dios no deja de ser Dios.
Tus circunstancias no mueven a Dios. Lo que hay en tu corazón no mueve su bondad, no mueve su poder y no resta su amor por ti. Entonces te digo, no sé en qué punto estás, pero aún si dices, ayuda a mi incredulidad porque me cuesta creer, Dios vendrá y te librará. Amén, porque Dios es Dios y no depende de ti, depende de su esencia, que no cambia, es inmutable. Ayer, hoy y por los siglos sigue siendo el mismo. Porque estos hebreos no salieron nada aprobados. Ahora estaban festejando y ahora estaban contra Moisés y contra Dios. Pero Dios sabe que hay una oportunidad para ti. Y habrá otra y otra. Y no sabemos cuándo es el tiempo donde Dios dice, mira, creo que ni todas las oportunidades del mundo vas a alcanzar. Y ellos murieron, esta generación murió en el desierto. Pero ¿cuántos sabes que tuvieron infinitas oportunidades? Tú no las vas a gastar todas. Tú vas a llegar a tu tierra prometida, amén. Tú vas a llegar a tu tierra prometida. Aleluya, dale ese aplauso a Jesús por ser bueno. Y Dios siempre hace todo con propósito. Dice el versículo 30 y 31, así es como el Señor aquel día rescató a Israel de la mano de los egipcios. Y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Es importante esto porque nosotros somos muy visuales. Y de la misma manera que lo que vemos en circunstancias nos resta la fe, Dios colocó ahí esa pequeña anotación. Vieron los cadáveres porque eso se les iba a impregnar en la retina de un Dios todopoderoso que es capaz de matar el enemigo que viene contra ti. Amén. Entonces vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, visteis, cuando vieron el gran poder, dice que se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Mira, punto número 1. La fe siempre aumenta detrás de una tormenta. La fe siempre aumenta detrás de una tormenta, detrás de un suceso que para ti es catastrófico, de una enfermedad terminal, de un accidente. Por eso tantas personas llegan a los pies de Cristo después de un desastre. Porque hay algo, una propiedad en el ser humano donde la fe se activa detrás de esto, detrás de sucesos así. Por eso dice que aconteció todo aquello. Seguro fue desgarrador para ellos, pero cuando vieron a Dios en acción, todos creyeron en Moisés y en el Señor. Dios permite todo lo que te sucede. Y hay otro punto importante. Dice que se llenaron ¿de qué? De temor reverente. Es que a veces la santidad que estás pidiendo no va a llegar porque tú me escuches a mí hablar de santidad. No va a llegar porque tú vengas aquí a adorar. La santidad va a llegar con acción. Y a veces cuando el ser humano no se quiere meter en esa acción, Dios lo mete solo. Dios coloca enemigos para producir en ti temor reverente. Porque es como la plataforma, lo que siempre hablamos, ¿verdad? Esos escenarios que le dan a Dios la oportunidad de manifestar su poder a tu favor. Tus dificultades son escenarios que le dan a Dios esa oportunidad de manifestarse. Pero escucha esto, ¿cuándo te persiguen los enemigos? Escucha esto, ¿cuándo? ¿Cuándo te persiguen? Porque yo veo cristianos que están en la mar de bien, están como en Honolulu, pero están en el infierno. Están metidos en toda clase de pecados, de chismes, de contiendas. Pero como los hebreos, como estos israelitas, se han acostumbrado tanto a lo malo que ni siquiera hacen algo para salir de lo malo. ¿Cuándo te persigue el infierno? Cuando tú vas a salir a libertad del lugar de esclavitud en el que estás. Una persona me decía ahora en Málaga, pastora, es que yo no puedo más, yo tiré a la toalla. ¿Por qué? Porque cuando yo me bauticé, todo el infierno se vino a mi vida. Y yo decía, pobrecita, es que es verdad, ¿no? Yo le quería dar ánimo y le decía, mira, tienes que resistir y todo esto que se dice, ¿no? Pero después, una hora después, cuando ella me contó cómo era su vida, antes de entregar su vida a Jesús y antes de ese bautismo, yo decía, Dios, ¿cómo podemos acostumbrarnos tanto a lo malo? Acostumbrarnos a hombres que nos golpean cada día, acostumbrarnos a hombres que hoy nos adulteran con una y mañana con otra y pasado con otra, acostumbrarnos a hombres que nos piden hacer cosas que nosotros aborrecemos. ¿Cómo puede uno acostumbrarse a lo malo y decir que ahí vivía mejor?
que cuando Dios vino, la rescató, se bautizó y sufrió la persecución, porque nos olvidamos que estamos en el mundo, y cuando hay una victoria en Dios, lo siguiente no es el Edén, lo siguiente no es el cielo, lo siguiente es que Satanás dice: con que te quieres escapar, voy a por ti, y voy con lazo, y voy con grillos, y voy con todo. Eso ya sabemos que es lo siguiente, pero uno tiene que conocerse la palabra y decir: pero también sé que hay otro siguiente. Y el otro siguiente es que mi Dios vendrá y me librará. Y ahí sí disfrutaré de mi Canaán, amén. Entonces persevera, que no es porque comiences, es porque perseveres. Es porque avances, es porque resistas. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero nosotros ni nos sometemos a Dios, ni queremos resistir al diablo, y volvemos a decir a nuestros líderes, volvemos a decirle a Dios: ¿para qué me sacaste? ¿Para qué me sacaste? Yo estaba tan alucinada escuchando el testimonio de esta mujer que yo decía: yo voy a pedir al Señor que si ese hombre no se rinde a Cristo, tú más nunca vuelvas con él. Porque me estaba contando la vida de desgracia que había tenido con ese hombre, y todavía estaba pensando en volver para Egipto. Realmente nos acostumbramos a lo malo. Dale una oportunidad a Dios, iglesia. Dale una oportunidad. ¿Y sabes cómo tú le vas a dar una oportunidad a Dios? Resistiendo en el día malo. Porque ya sabes que Dios quiere hacer algo contigo. Porque ya sabes que te quiere sacar a libertad. Porque ya sabes, ya has visto lo malo. Ya lo has visto. Dale una oportunidad para llevarte a algo mejor. Entonces, cuando tú veas que el enemigo viene con toda su fuerza, ahí permanece, porque lo siguiente es que Dios vendrá y te librará. Y te voy a decir algo también que Dios me hizo entender con esto. Toda la batalla que tú vas a enfrentar cuando estés saliendo a libertad, ¿sabes dónde va a ser? En la mente. El campo de batalla está en la mente. Pero tú te has dado cuenta que cuando eras preso, eras esclavo de Satanás, la batalla estaba también en tu cuerpo. Estos hombres, estas personas recibían azotes físicos en el cuerpo. Eran azotados, eran maltratados, vivían en esclavitud terrible, porque ese Satanás, cuando tú le das derecho, él destruye tu cuerpo, él destruye tu alma, él te llena de heridas, lo hace incluso físicamente. Pero cuando Dios viene a libertarte, aunque Satanás y todos sus secuaces te persigan, tú ya no enfrentas una batalla cara a cara. Ya no hay un látigo sobre tu vida. Pero ¿sabes dónde enfrentas la batalla? Aquí, en la mente. Era mejor Egipto, vamos a morir. Traemos el futuro al presente con un mal presagio. Esa es nuestra verdadera batalla. Porque te paras a pensar, como yo le decía a esta mujer: estás bien, Dios se ocupó de ti, se ocupó de tus hijos, tienes tu casita, te colocó en una iglesia, estás bien. Estás bien para vivir. Pero en su mente había tanta batalla de lo que va a acontecer, lo que va a suceder si el marido no vuelve, lo que va a suceder si los hijos crecen sin padre. Pues para crecer con ese padre, perdonen que os diga. Entonces realmente las batallas están aquí, y esto solo se libra con un renovar, con un ¿qué? Reemplazar mentiras por verdades. Yo soy honorable y de gran estima, no me van a volver a poner un látigo encima. Yo soy una mujer escogida por Dios para hacer grandes propósitos. No voy a volver a Egipto, no voy a volver a la esclavitud. Remover y reemplazar mentiras por verdades. Yo no sé tú, pero estoy segura que estás enfrentando alguna batalla en la que tienes que parar en firme y decirle a Dios: yo ya me sé la historia y no la voy a replicar. Satanás no puede crear ningún arma para destruirme. Todas las que tiene ya las ha usado contra la humanidad, y aquel que te ha creído ha salido libre de ellas. Yo voy a ser de los que te creo, no voy a ser de los que me vuelvo atrás. Y tú con eso te plantas, te sometes a Dios, resistes, y Dios viene y te libra, porque el enemigo tiene una orden dada: cuando veas a esa persona firme, te tienes que ir. Esa es la orden invisible que tú no ves, pero tú estás viviendo en el mundo natural lleno de tempestades y no has escuchado que Dios ya le ha dicho al diablo: cuando veas que permanece, te tienes que ir. Por eso él pelea contra que tú permanezcas. Él siempre pelea con que tú permanezcas en el devocional, que permanezcas en la oración, que permanezcas, porque sabe que cuando resistes, él tiene que huir. Entonces, teniendo esto en mente, colócate, posiciónate ahí.
Porque cuando Dios venga con algo grande para ti, ya te sabes la historia, el enemigo también va a venir. Entonces te vas a posicionar, amén. Dios espera que sigas avanzando. Por eso le dijo a Moisés, vamos al versículo 15. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha, diles que marchen, dice la Reina Valera. Mira, hay momentos donde a ti ya no te toca más orar, donde tú te tienes que accionar a hacer algo, accionarte a creerle a Dios y dar un paso. Yo quiero de verdad aprovechar esta oportunidad para decirte que si estás en una iglesia donde ni el Espíritu Santo está moviéndose, ni se habla de Él, donde vetan, controlan, donde hacen toda esta clase de maldades, donde quieren perseguir tu vida, que ya tenemos al demonio para que nos persiga, como para tener a pastores controladores persiguiendo. Si tú estás ahí, yo te voy a decir algo, no es cuestión de orar. Padre, haz algo que cambie el pastor. Ese pastor seguramente morirá así si no se quiere arrepentir. Quien tiene que hacer algo eres tú. Y tienes que salir de ese lugar. Ir a las aguas, ir allí donde hay presencia. Ir allí donde el Espíritu de Dios te va a levantar y te va a usar. Porque generalmente las personas que tienen algo de Dios y están en este tipo de iglesias están vetadas. Porque Satanás sabe que si esta que tiene un poco de luz se levanta, me desmontona el chiringo. Satanás sabe. Yo os conté una vez en la iglesia bautista que una persona empezó a gritarme en la puerta. Tú, pero así, se me puso aquí. Tú eres la que estás fastidiándome el plan. Y claro, mi pastor, un hombre de Dios tremendo, pero no tenía conocimiento de estas cosas, y me decía, Ana, claro, aquel diría, ya la lío otra vez. Ana, tengan paz. Y yo estaba tan petrificada que no podía ni abrir la boca porque era Satanás. Satanás diciéndome, ¡tú! Y esto es lo que sucede contigo. No tanto aquí, esto es lo que sucede contigo. Si estás en un lugar donde no hay nada y tú quieres ser fuego abrasador, sal del lugar. A menos, déjame darte aquí una anotación, a menos que Dios, como fue mi caso, por algo puntual, por propósito, por una dirección clara, te diga permanece. Estuve 7 años en ese lugar que fue de grandísima bendición para mí, aunque ahí no veía el mover que veo aquí, pero fue de grandísima bendición para mí porque estaba bajo la orden del Señor. Amén. ¿Entendido esto? ¿Sí? ¿Lo vais a impartir así? ¿Lo vais a enseñar así? Lo digo porque veo cada cosa. Veo cada cosa. Entonces nos tenemos que accionar en este año. Ya vamos a dejar de orar. Vamos a dejar de pedirle a Dios, Señor, por favor, mi hijo. Mira, tú vas a ir delante de tu hijo y le vas a decir, como tienes un propósito, un destino que cumplir, montaña, muévete. ¿Qué nos decía el pastor el domingo pasado? Deja de hablarle a Dios y háblale al problema. Suelta a mi hijo, suelta a mi hijo, suelta a mi hijo. Y aunque se lo tengas que repetir 20 veces, pues vas con la 21. Suelta a mi hijo, porque finalmente lo soltará. Y tú verás la gloria de Dios en tu hijo. Suelta mi matrimonio, suelta mis finanzas, suelta mi mente, suelta mi vida. Es acción, no es solo oración. Padre, por favor, por favor. Ya te escuché, vas a hacer algo. ¿Qué clamas a mí? Esto es lo que le dijo Dios a Moisés. Vamos a leerlo ahí nuevamente. O no sé si te lo leí, pero ahora te lo leo. Te lo leí. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder, pues no es aquí. ¿Alguien me da el versículo y lo puedo leer ahí? ¿Qué tiene el pueblo que clama? Yo creo que no te lo he leído. ¿Qué tiene el pueblo que clama? ¿Ves? Te lo he leído. ¿Estáis atentos? ¿Estáis pilas? Me gusta. Dice, luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Sabes que el Señor te está diciendo a ti? ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué me estás siempre con la misma cantaleta del dinero, del hijo, del marido, de tu vida? De para arriba y de para abajo. ¿Por qué? Dice, dile al pueblo que se ponga en marcha. Dile al pueblo que marche. Porque Dios tiene un plan con tu vida que ni tú mismo vas a poder destruir. Y mucho menos Satanás va a poder destruir el plan de Dios en ti y el plan de Dios a través de ti. Amén. Entonces deja de orar y acciónate. O mejor dicho, ora con acción. Haz algo. No podemos estar siempre ahí parados.
Recuerda que todo está en tu mente y tú vas a hacer algo con esa mente que se va a renovar. Porque si Dios lo ha dicho, Dios lo va a hacer. Y mientras tú marchas hacia adelante, es ahí que aparece el poder. Cuando ellos marcharon, cuando Josué marchó, es que colocaron los pies en el agua y apareció el poder para abrir el mar. Fue algo muy diferente a lo que hizo con Moisés. Tienes que seguir caminando, tienes que seguir caminando y Dios vendrá y te librará. Y mientras tú marches, esa puerta que estaba cerrada en el trabajo se abrirá. ¿Por qué? Porque el cielo se alineó a hacer favor a aquel que obedece a Dios. Entonces, mientras tú marches hacia adelante, mira, camina hacia la iglesia. Camina. A mí una vez Dios me dio una visión de una mujer, estaba orando y le decía: Padre, dame una estrategia, dame una estrategia, dame una estrategia. Y de pronto se abrió el mundo espiritual y la vi con 2 niñitos, iba caminando y Dios me dijo: esa es la estrategia. No importa lo que el esposo diga, si ella corre a mí, yo hago que su esposo corra a mí. Tú marcha hacia adelante, tu vida no depende de nadie, tu vida depende de ti. Marcha hacia adelante. ¿Qué haces orando? Ora, pero acciónate. ¿Sabes por qué? Con esto ya termino. Algo que me dijo el Señor ahora bajando. Bajaba en la autopista. ¿Sabes por qué Dios llama las cosas que no son como si fueran? Porque Dios ve las cosas terminadas antes de ser creadas. Tú sabes que Dios ve todo aquello que la tierra todavía no ve. Es decir, que lo que tú todavía no ves en la tierra, el cielo ya lo vio. Por eso Dios puede darte una promesa. Por eso Dios puede decirte lo que va a acontecer en tu vida. Primero, porque Él lo puede crear antes de que tú lo veas. Y segundo, porque en su realidad ya está creado y Él ya lo vio. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esto nos enseña que nuestra fe no tiene que estar basada en circunstancias, no tiene que estar basada en gigantes, no tiene que estar basada en lo que ves, en los hebreos o en los egipcios. No tiene que estar basada en nada de esto. Nuestra fe tiene que estar basada en lo que Dios ha dicho de ti, lo que Dios ha dicho de tu casa, lo que Dios ha dicho de tu empresa, de tu trabajo. En eso tiene que estar basada tu fe. Porque si Dios te lo prometió, es porque Dios ya lo vio. Y Él no miente y no se arrepiente. Entonces tienes que caminar para adelante. ¿Sabes por qué Dios llamó a Abraham padre de multitudes? ¿Por qué? No tenía un solo hijo. Humanamente esto era una locura. Pero es que Dios no se sujeta a nuestra realidad. Dios no le estaba dando una palabra conforme a circunstancias. Dios le estaba dando una palabra conforme a lo que Él vio que sucedió. Y esas personas éramos tú y yo. Él ya vio multitudes en Abraham, por eso se atrevió a traer el futuro al presente y decirle: Abraham, te voy a cambiar el nombre. Tú ya no eres padre enaltecido, eres padre de multitudes porque tengo un futuro para ti. ¿Qué ha dicho Dios de ti? ¿Qué ha dicho de ti? Piensa en una sola palabra y te voy a pedir algo. Cuando te venga la palabra, quiero que te vayas colocando en pie, ahí en las naciones. Cuando te venga la palabra de algo que Dios ha dicho de ti, quiero que vayas colocando, si quieres, una manita ahí en los comentarios. Algo que sea visible, que digas: yo sé lo que tú has hablado de mí. Porque con esa palabra, voy a pedir por favor la adoración, con esa palabra tú vas a enfrentar a Satanás. Con esa palabra tú vas a decir: yo sé para dónde, hacia dónde tengo que caminar. Con esa palabra. Porque si Dios te habló, Dios no es hombre para arrepentirse ni para mentir, hijo de hombre para mentir. No lo es. Dios es Dios todopoderoso que siempre habla verdad. Entonces vas a marchar hacia adelante. Ya tienes tu palabra dada, ya tienes tu dirección, ya tienes señalizado el camino. Y entonces ahora te vino la enfermedad. Y entonces ahora te vino la pareja que te dijo que ya no quería seguir más. Entonces no me importa lo que estés enfrentando en el entonces de la hora del terrenal, porque en el cielo se habló de ti, algo que va a acontecer. Lo quieras tú o no lo quieras, porque lo que Dios habló, Dios mismo lo llevará a cabo. Dios dijo de ti, tú lo has recibido, tú lo estás levantando y Él dijo: consumado es, yo esto haré por ti. Amén. Dale ese aplauso a Jesucristo por todo lo que va a hacer. No hay poder sobre su poder ni nombre sobre su nombre. No lo hay, no lo hay, no lo hay. Así que comienza a marchar hacia adelante, comienza a marchar, aunque veas ahí el mar cerrado, aunque veas ahí la multitud de gigantes, aunque veas ahí las enfermedades, los diagnósticos médicos. Vamos, la alabanza, tóquenme algo.
algo, aunque veas ahí todo lo que veas, Dios te dice, pero ¿qué tiene el pueblo que clama? Diles que marchen. Y yo vengo a decirte hoy, marcha, marcha hacia adelante. Cierra tus ojos ahí, marcha hacia adelante. Marcha con ese hijo de la mano, viendo cómo se vuelve a adorar a Dios. El que era un pervertido, ahora está en santidad sirviendo al Señor. La que era una endemoniada, ahora está echando demonios fuera porque Dios la usa justamente para deshacer las obras que sobre ella fueron hechas. Marcha hacia adelante. Cierra tus ojos y permite que Dios te muestre cómo estás marchando hacia adelante, cómo estás marchando hacia adelante. Y mientras marchas, puertas se abren. Mientras marchas, hay familiares que vienen a las aguas gracias a tu obediencia. Mientras marchas, las empresas que tenían decretos de ruina, decretos de quiebra, Dios sopla y las levanta mientras marchas, porque Dios dice, yo iré y los libraré, yo iré y los libraré, yo iré y los libraré. Me están creyendo, se están accionando. El poder es mío, el poder lo pongo yo iré y los libraré. Vamos, permite que el Espíritu Santo ahí te muestre qué está haciendo por ti. Y agarra ese rema y dilo, voy a creer. Yo soy la generación que cree sin ver. Yo soy la generación que se levanta a decir, si Él me sacó de la enfermedad una vez, lo volverá a hacer. Si Él me sacó de la muerte, me volverá a dar vida. Si Él me sacó del infierno, no lo hizo para que muera, lo hizo para que viva, lo hizo para que le sirva. Si Él me colocó un hijo en el vientre, no ser posible. Y como prueba de ello nos colocó ahí una galería. Mira, el mejor lugar donde tú puedes ver esto es en Hebreos 11. Esa galería de esos hombres y mujeres de fe, tremendos, que hicieron cosas extraordinarias. Muchos de ellos no tenían absolutamente nada más que la fe. Algunos eran prisioneros de guerra, otros eran esclavos, estaban en naciones lejos de su hogar, sin dinero. Ahí hay una variedad de todo en ese Hebreos 11, pero todos ellos de alguna manera concuerdan en tener algo, y es fe. Y esa fe les hizo tapar bocas de leones, les hizo, como dice de Sara, siendo estéril, tener el poder o recibir el poder para engendrar un hijo. Abraham, padre enaltecido, de pronto se convirtió en padre de multitudes. David, un muchachito, destruyó un gigante. Todo esto no teniendo nada y teniendo fe. ¿Cuántos dicen yo quiero esa fe? Yo la quiero. Yo verdaderamente quiero esa fe porque, ojo aquí, esa no es cualquier fe. Esta es la fe que agrada a Dios, la fe verdadera. Y si tú la tienes, la Biblia no miente y Dios no se arrepiente de nada de lo que Él escribió. Si tú la tienes, ahí dice que absolutamente todo te va a ser posible. Pero bien, ¿qué sucede aquí? Yo estaba, no sé si ha sido esta mañana o ayer a la mañana, estaba hablando con el pastor Ángelo y le decía, mira, vivir en Dios es tan fácil, todo lo puedes alcanzar, todo lo puedes tener. Estábamos hablando de todo esto, lo fácil que es llevar una vida en Dios. Y él me contestó, es verdad, es tan fácil y a la vez tan difícil que por eso se colocan los métodos espirituales. Atar y desatar, echar demonios con manuales, guerras espirituales con punto 1, punto 2. ¿Está mal hacer todo esto? Por supuesto que no. Todos los cristianos deberíamos de fluir y caminar en esto, en echar fuera demonios, en hacer guerra espiritual, en atar, desatar, en ayunar, en orar. Pero cuando hay ausencia de relación con Dios, entonces la religión tiene que rellenar los vacíos que deja esa ausencia de relación con el Creador y tiene que rellenarlos con fórmulas, métodos. Y de ahí vienen los miles de libros escritos con el método punto 1, punto 2 para sacar un demonio. Punto 1, punto 2 para que tu esposo vuelva a la casa. Con el método de la guerra rápida express. Y cosas así. Satanás lo plagia todo.
Y cuando uno no tiene relación con Dios, entonces tiene que tomar las muletas de algo y los toma de la religión y sus métodos. Y esto no deja o tampoco no queda exenta, vamos a decir, la fe en todo esto. Porque Satanás sabe que un cristiano de fe es un cristiano que puede tomar conquista de cualquier cosa. Entonces a él no le interesa, y lo mismo que hizo rellenar estos vacíos en la religión, rellenarlos con métodos, también él plagió la fe para que tú y yo camináramos en una fe que no nos iba a llevar a la victoria, que nos va a llevar a la derrota, que nos va a llevar al no entiendo si yo te creí, no entiendo si yo creía lo que tú habías dicho. ¿Has escuchado alguna vez un cristiano así? Satanás también plagia la fe. Hace muchos años yo escuché una enseñanza que me tocó muchísimo, hace más de 10 años, del pastor Ricardo Rodríguez. Él en verdad fue usado por Dios para enseñarme mucho acerca de este tema, y por supuesto no voy a poner palabras en su boca que él no ha dicho, porque esta enseñanza la traigo conforme Dios me ministró a mí. Pero sí es verdad que este hombre fue usado para sacarme de muchos errores en la religión y errores en la manera en la que yo vivía mi fe. Y hoy quisiera impartirte todo esto para que tú también puedas ser sacado del error. Amén. Así que vamos a transportarnos ahí, bien lejos, a mi pasado, cuando todo esto comenzó. Yo tenía uno de los mayores problemas que yo tenía en mi vida cristiana cuando comencé. Bueno, mi vida cristiana ha tenido etapas multivariadas, ¿verdad? Como os he dicho siempre, ahora estaba encendida en fuego y ahora estaba en el infierno, y mañana estaba haciendo guerras espirituales en los montes y al día siguiente estaba en las discotecas, porque yo era un poco cambiante, vamos a decir, hasta que el Espíritu de Dios hizo amistad conmigo. La religión es lo que tiene. La religión iba cambiando de forma lo que yo creía en relación con Dios. Y uno de los problemas más grandes que yo enfrenté en este tiempo era la fe que yo colocaba en Dios, una fe manipuladora. Yo era una manipuladora que te podría dar cátedra. Pero las enseñanzas me quedaron para ministrar a las manipuladoras. Así que, hombres, podemos hacer acuerdos. Si tu mujer es una Jezabel, me la envías. Y en esta fe manipuladora, ¿qué sucede? Que yo quería también manipular a Dios. Yo vivía impíamente, vivía como una persona que no guardaba ningún principio de Dios. Yo no tenía, mi vida, mi estilo de vida, si alguien lo veía de fuera, nunca esa persona iba a decir, ella es cristiana. Al contrario, yo vivía una vida o un estilo de vida que para nada de lo que hacía tenía que ver con Cristo. Y además, cuando yo me atrevía a decirle a alguien, soy cristiana, encima salía vapuleada porque la gente me decía, ¿tú? ¿Cristiana tú? Porque claro, uno tiene que vivir lo que habla para no ser avergonzado, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que yo me había criado en el Evangelio, con lo que yo formalmente todos los domingos iba a la iglesia como si fuera a la misa, como cuando iba de niña a la misa católica, pues igual. Me iba todos los domingos a la iglesia y yo había aprendido todas las formas que allí yo tenía que hacer. Yo sabía cuándo me tenía que sentar, cuándo tenía que sonreír, cuándo tenía que decir bendiciones. Hermano, ese lenguaje que tenemos así, evangélico, ¿verdad? Yo me lo sabía todo, pero vivía impíamente. Estaba manipulando a Dios, porque de alguna manera cuando las cosas me iban mal, ¿yo sabéis lo que hacía? Yo le sacaba a Dios su propia palabra. Mira, Señor, tú dices que ningún enemigo me hará frente. Tú dices, Señor, que cuando vengan contra mí, delante de mí caerán. Y tú dices, y mírame que estoy en angustias, que estoy en opresiones, y Señor, tú dices. Y comenzaba a manipular a Dios con su propia palabra, sin entender que todo lo que Dios dice está sujeto a condición. Pero yo quería vivir de manera impía, y después hacerme con los favores de Dios manipulando a Dios. Era algo así como los hijos de Elí. ¿Cuántos saben la historia de los hijos de Elí? Ellos estaban metidos en el templo. Su padre Elí era el sacerdote,
Pero la Biblia habla de ellos que llevaban una vida impía, que llevaban una vida que pecaban con mujeres, que transgredían las leyes de Dios. No tenían ninguna reverencia al Señor estos hombres. Mas, sin embargo, vivían metidos en la iglesia. Y luego querían, cuando las cosas les iban mal, lo que hacían era coger al Señor como un amuleto. Una vez en una batalla tomaron el arca de la alianza, lo que tipificaba la presencia de Dios, para llevarla a la guerra, para que así, a modo de amuleto, Dios pudiera traerles victoria contra los enemigos. Lo que sucedió, sabemos la historia, que hubo una pérdida tremenda ese día en Israel, porque a Dios no se le manipula. Pero es que muchos cristianos vivimos así, queriendo la bendición de Dios que caiga en una vida impía. ¿Cuántas veces has visto esas personas que tienen la casa con un letrero gigante de Dios bendiga este hogar? Y tal vez hasta te dicen y todo, mi Diosito está aquí. Su Diosito, señora, está guardado en alguna caja, como un santo más, porque el Dios verdadero no está en un hogar impío, por mucha etiqueta que le cuelgue en la entrada del hogar. Eso es manipular la fe. Di conmigo, fe manipuladora. Vivir impíamente, vivir como uno quiere, vivir transgrediendo las leyes de Dios y luego querer que la bendición y la protección de Dios caigan sobre tu vida. Eso no es fe, eso es manipulación. Otra de las cosas donde nos solemos mover es en la fe matemática. La he etiquetado por nombres para que tú nunca te olvides, como yo nunca me olvidé. La fe matemática. Esta fe tiene una particularidad. Siempre anda detrás de señales. ¿Sí? En esta fe, la que nos podría dar cátedra es Sara, la esposa de Abraham. Porque mira aquí, sabemos la historia de que cuando Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo, Sara se rió, ¿verdad? Pero no continuó riendo, porque Sara automáticamente seguido creyó a Dios. Sara no fue incrédula, ella creyó a Dios. Por eso se accionó a ver de qué manera aquel hijo podía venir. Pero esta fe matemática tiene la particularidad de buscar en todo las señales. Y Sara comenzó a buscar las señales. Bueno, Dios ha dicho que vamos a tener un hijo, vamos a tener un hijo. Ojo aquí, la fe matemática le cree a Dios y quiere caminar en lo que Dios dice. Pero con esta particularidad, mi cuerpo da unas señales. Yo soy vieja. Tú, mi amor, eres otro viejete. De 2 viejetes, 2 por 2, 4, el niño no va a venir. Pero Dios no miente. Entonces hagamos algo. Agárrate a la criada, que es más joven que yo, que tiene un vientre donde se puede engendrar, y así Dios va a cumplir lo que prometió. La fe matemática sigue señales y no solo sigue señales, le echa ayuditas a Dios. Recuerda, en todo aquello en lo que tú estés, con señales y con ayudas, no estás actuando en una fe verdadera, estás actuando en una fe matemática. 2 por 2, 4. Y esto fluye mucho en cualquier asunto en el que nos vayamos a ver envueltos. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tú estás aquí con una deuda, ¿de acuerdo? Y vienes al culto y clamas, porque hemos dicho que la fe matemática le cree a Dios. Entonces empiezas a clamar, a decirle al Señor, Señor, por favor, sácame de esa deuda. Y en ese momento, pues el pastor o yo damos una palabra de ciencia. Alguien aquí está pidiéndole al Señor salir de la deuda y esta es tu semana. Esta es tu semana donde Dios va a hacer un milagro, te va a dar un trabajo y va a cancelar tu deuda. Pues tú vas a creer, la fe matemática además cree a Dios. Vas a decir, esa persona soy yo. Y tú te agarras y sales de este lugar enfoguetado diciendo, esta es mi semana, Dios me va a sacar de la deuda. Hasta ahí todo va bien. Pero ¿qué sucede? De pronto, en esa semana te encuentras con un amigo que hacía años, 1000 años que tú no habías visto. Y te dice, hombre, ¿qué tal? Estoy metido en un negocio y justo estamos en la semana de la promoción. Claro, tú sin trabajo y con una promesa encima,
No me digas. Sí, una promoción maravillosa. Mira, por un pequeño capital minúsculo que lo pagas en cómodos plazos con millones de intereses, tú, en 3 meses, estás nadando en la abundancia, oye. Claro, ese pequeño detalle de la deuda te va a molestar un poco, pero vas a decir, a ver, señales, 2 por 2, 4. La pastora, el pastor dijeron que en esta semana era mi semana. Este hombre que hace 1000 años que yo no veo me aparece con un negocio que en 3 meses es un número simbólico, 3 meses. Voy a nadar en la abundancia. Qué pequeño detalle este de la deuda. Y lo tiras así todo. Y te metes de lleno. ¿Qué hay que hacer? Nada. Entrégame 1000 euros. O sea, ya tenías la deuda más otros 1000 euros de deuda, claro. Y en 3 meses estás nadando en la abundancia. Mira, en 3 meses solo estás más endeudado todavía y encima esa fe matemática siguiendo señales y siguiendo mentiras te robó la promesa. Porque otra particularidad de la fe matemática es que siempre trae letra pequeña. Agar, la egipcia, era la letra pequeña de Abraham y Sara. La pequeña deuda en la que te dice el infierno, tú tranquilo, construye sobre esta deuda para estar en la abundancia. La letra pequeña ya te está diciendo, esto no es. Pero nos obcecamos porque todas las demás señales sí eran. ¿Lo estamos agarrando? Fe matemática, una particularidad, va detrás de señales, pero siempre va a tener letra pequeña y le va a echar la ayudita al Señor. Cuando te veas envuelto en esto, huye, porque no solamente no vas a obtener la promesa que Dios te dio, sino que además vas a embarcar tu vida en otra pérdida, en otra batalla perdida, otra guerra que perdiste, que trajo dolor, frustración y que te vas a tener que volver a colocar en la salida. Y así uno pierde la vida. Así uno pierde su vida, pierde años de vida. Entonces, ni la matemática ni la manipuladora. Vamos a la tercera fe, de la que también te puedo dar cátedra. La fe construida. Yo alguna vez te he compartido que cuando me nació este hambre y esta sed de Dios, yo empecé a tragar todo lo habido y por haber. Yo me veía todas las predicaciones que había de todo el mundo y empecé a leerme todos los libros que había de todo lo que yo estaba experimentando como de nuevo, ¿verdad? Yo venía de una iglesia bautista y nunca me habían hablado de temas como liberación, sanidad interior. Entonces, cuando este impacto vino a mí, yo en mi hambre y mi sed por Dios, yo empecé a leer de todo. Y ahí empecé a indigestarme y empecé a hacer un empacho en mi vida porque la vida, oye, que se me hizo un lío. Pero recuerdo un libro que me tocó bastante donde la mujer compartía que si tú puedes creer, claro, basándonos en versículos así, si tú puedes creer, todo lo que creas te va a ser posible. Entonces, claro, ella te decía, tienes que creer, creer, creer y creer. Cree, cree. Y uno como un autómata, ¿verdad? Con el deseo del corazón de tenerlo todo. Voy a creer y creer y creer. Claro que o el libro no estaba bien explicado, o yo no era la que no entendía, o esta mujer se expresaba como Satanás, con la verdad distorsionada. Porque también el diablo le dijo a Jesús en el desierto verdades distorsionadas. Entonces es verdad que si puedes creer, al que cree todo le es posible, pero la manera en la que este libro enfocaba el creer, porque después leí que añadía él, y si has creído, entonces declara lo que has creído. ¿Cuántos hemos escuchado esto? ¿Cuántos? Cree y después declara, muévete en lo que crees.
Y uno se enfogueta y como si esto fuera, no sé, como si el destino del mundo, de tu propia vida estuviera en tu mano, empiezas a enfoguetarte con algo y empiezas a decir, yo creo, como si repetirlo 20 veces, creo, como si fuera a dar a luz, a existencia, eso que tú estás creyendo. Y después además hay que añadirle el, ahora confiésalo. Entonces, bueno, les voy a contar un caso con el que Dios selló mi vida para toda la vida, para toda la vida. Fue en la muerte de mi esposo, de mi primer esposo. Aunque sucedió mucho antes, yo caminaba en esta fe. Yo recuerdo cuando nos dieron las noticias de que él iba a morir, no queríamos creer. Entonces, no me lo creo. Yo creo que va a vivir. Creo que va a vivir, que va a vivir, que va a vivir. No declares muerte. Deja las pastillas, déjalo todo, porque creemos al Señor. Y ahí, 2 jóvenes, ignorantes en la fe, empezamos a creer de una manera construida. Ahí vino el sueño de mi esposo que os conté en otra predicación, donde le tocaba a Dios la cabeza y le sanaba. ¡Decláralo! Y yo me fui a todo mi pueblo a decir que mi esposo, que ya era un cadáver viviente, iba a vivir y Dios lo iba a sanar. Y empecé a decirle a toda mi familia y a la familia de él que él iba a vivir, que Dios lo iba a sanar. ¿Vosotros imagináis la que yo lié en aquella época? No, vosotros no os imaginéis la que yo lié. No os imagináis. Todo porque nadie me supo explicar la verdad sin distorsión. No es creer y declarar. Y yo creí con todo mi ser y lo declaré a los 4 vientos. ¿Y sabéis qué sucedió? Que mi esposo murió. ¿Os imagináis ese golpe cómo me dejó en años? Yo no quería más saber de enseñanzas, de creer ni de declarar más nunca. Porque en mi corazón sabía que Dios no podía mentir, pero a la vez estos versículos me confrontaban diciendo, no me has dicho la verdad, porque yo te he creído hasta la saciedad. Hasta que un día Dios salió a mi encuentro y literalmente me dijo así, Ana, ¿cuándo yo te dije que no iba a morir? Esta frase, en medio de todo mi tormento, fue como que se me hizo la luz. ¿Cuándo Dios me dijo a mí que mi esposo no iba a morir? ¿Cuándo? ¡Nunca! Entonces quiere decir que todo lo que yo viví, lo construí. Yo construí un mundo de sanidad. Yo construí un mundo de vas a vivir, estate tranquilo, Dios te va a sanar. Yo construí una fe que después exigía a Dios, cúmpleme lo que yo he creído. Cúmpleme. Y comencé a declararlo a los 4 vientos, creyendo que todavía eso te añadía poder y enganchaba el corazón de Dios para no te vas a poder zafar de aquí, me vas a tener que cumplir. ¿Sabes que miles de cristianos hoy viven en esta fe construida? La fe verdadera siempre te va a llevar a la victoria. La fe verdadera siempre, no hay pérdida en Dios. La fe verdadera siempre te va a hacer hacerte con los enemigos, te va a llevar a la victoria. La fe verdadera siempre te va a entregar la promesa y va a hacer que vivas confiada. Pero cuando tú construyes la fe, lo único que haces es construir una fe basada, una fe basada en un deseo que tú tienes en el interior. Una fe basada en que esto es bueno y esto tiene que suceder, entonces yo me determino, lo voy a creer. Y el simple hecho de decir tengo fe, creo, y repetir una y otra vez creo, no te da la garantía de que lo que tú dices que crees vaya a suceder. ¿Cuántos me están entendiendo y cuántos están de verdad abriendo los ojos ahí, incluso en las naciones? Abriendo los ojos a enseñanzas que tienen parte de verdad y tienen parte de no verdad. Vamos a decir simplemente que tal vez no están del todo alineadas a la verdad del Señor.
Tú hoy vas a aprender a conquistar y a tomar tus promesas con fe verdadera. Porque la fe verdadera es aquella que camina sobre un rema de Dios. Es decir, que para tener una fe verdadera, a ver, si la fe verdadera, aquella que te hace alcanzar todas las promesas, es la que camina sobre un rema de Dios, entonces quiere decir que para tener fe verdadera lo primero que tenemos que tener es un rema por donde caminar. Amén. Si tú no tienes un rema, no tienes la fe. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que es el rema de Dios el que activa la fe. Que es el rema de Dios el que hace que a tu corazón llegue una fe inquebrantable. Una fe tan inquebrantable como la de Abraham, que creyó en esperanza sobre esperanza. ¿Qué es un rema de Dios? Para las personas que no lo saben, lo voy a explicar así rápidamente. Un rema de Dios es una palabra que ha sido hablada por segunda vez. Es decir, toda la palabra de Dios es la palabra, la que está escrita en la Biblia, es la palabra logos. ¿De acuerdo? Dios dijo todo eso y todo eso es para toda la humanidad. Las promesas son para sus hijos y las promesas son para todo aquel que quiera entregar su vida a Jesús y hacerse hijo, ¿ok? Pero cuando hablamos de un rema, es una palabra que, estando ya escrita en la palabra, es hablada por segunda vez. ¿De qué manera? El Espíritu Santo habla a tu espíritu la palabra. Por ejemplo, ahí dice, tú y tu casa seréis salvos. Esto es una palabra que se le dio en una ocasión a un hombre en el Nuevo Testamento. Está ahí escrita. Pero cuando esta palabra se hace rema en tu vida, es cuando el Espíritu Santo toma de esa palabra y la habla a tu espíritu. Tú y tu casa seréis salvos. Algo impacta dentro de ti. Y ese impacto de ese rema que Dios ha hablado para ti es el que activa tu fe hasta, o te da el poder para poder caminar hasta alcanzar esa promesa. Es una palabra específica dada a una persona específica en una circunstancia específica. ¿Hemos entendido lo que es un rema? Por eso la Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe verdadera viene a tu vida cuando tú oyes una palabra específica que Dios tiene para ti. Por eso estos hombres y mujeres de Dios de la galería de Hebreos 11, por eso es que ellos pudieron alcanzar todo lo que alcanzaron. No por la reputación, no por la fama, no por el dinero que Dios les dio, por la fe que tenían activada en sus